Ahí está grabando, ¿verdad? Ujú. Sí. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Ustedes me dicen si está grabando, porfa. A mí me da miedo eso, que no me vaya a grabar. ¿Sí está grabando? Sí, Ok, sí, Buenos profe, días, sí profe. está. Sí, sí está muy bueno, grabando. qué bueno, qué bueno. Buenos días a todos. Vamos a iniciar entonces. Reciban un cordial saludo de parte de las autoridades de la Universidad Tecnológica Israel, de los directores y coordinadores de carrera, y muy especialmente de Betty Alejo, quien es su profesora en esta asignatura Psicofisiología. Por lo que quiero obsequiarles la siguiente frase célebre. La mente es como un paracaídas. No funciona si no está abierta. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes como estudiantes de psicología, todos son estudiantes de psicología, ¿verdad? Sí. Sí, Qué bueno, qué bueno. Tienen la gran responsabilidad de coayudar a las personas que van a atender y muy especialmente hacer una revisión introspectiva hacia ustedes mismos, porque uno de los problemas que tiene el psicólogo en el siglo XXI es que también anda como, tiene una disfuncionalidad, algunos, ¿no? De la forma de pensar, de sentir y de actuar. Y no solamente es el psicólogo, sino todas las personas del siglo XXI por las incertidumbres que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, como lo decía un actor muy famoso, que pensamos de una manera, expresamos de otra forma y actuamos contrario a lo que pensamos y actuamos. Entonces, por ello que vamos a revisar, por supuesto, muchos aspectos importantes en esta asignatura y muy especialmente el funcionamiento de la mente, porque nosotros desde el origen del hombre, el hombre se ha estructurado, ha estado estructurado desde una caja cuadrada, solo viendo o teniendo una percepción de la realidad desde un contexto muy limitado. Es por ello que es importante que aprendamos a activar el pensamiento divergente, es decir, ver que la realidad no es una sola realidad, sino que la realidad depende de la percepción de cada individuo. Pero no se preocupen que eso lo vamos a hablar más adelante. En este sentido, les invito a que hagan una mirada hacia ustedes mismos con la intención de revisar introspectivamente todas esas estructuras que tenemos. Incluso vamos a trabajar un poquito con lo que es el modelo de la experiencia, de la estructura vivida. Me gustaría muchísimo que ya cuando estemos trabajando la estructura de la experiencia vivida, lo hagamos directamente en clase. Me gustaría muchísimo. Bueno, pero si no se puede, lo hacemos en línea. Pero lo que quiero decir es porque así yo puedo también conversar directamente con ustedes varios aspectos que me interesa que revisemos juntos. Por supuesto, es importante tener claro que la estructura de la experiencia vivida debemos hacer una revisión profunda para ver cómo están todas esas experiencias que hemos adquirido durante estos años de la niñez y la juventud. Recuerden que el niño, desde la edad de los 2 hasta los 7 años, según Piaget, va almacenando en ese cerebro, ¿verdad? En la memoria a largo plazo, todas las experiencias que ha vivido. Entonces es importante que también nosotros como personas, y más nosotros que estamos trabajando con usuarios, debemos entonces conocernos muy bien. Porque, ¿qué ocurre? Y les digo porque yo he tenido la experiencia de trabajar con muchos psicólogos y nosotros mismos, como personas, pues no podemos olvidar que un psicólogo es una persona y como persona hemos vivido, ¿verdad?, diferentes experiencias.
entonces cuando nosotros nos toca atender a un paciente que haya tenido una situación problemática, entonces si nosotros no hemos revisado nuestra experiencia, nuestra estructura, ¿verdad?, de vida, entonces puede tocarnos, alterarnos emocionalmente. Por eso es que el psicólogo es un profesional de muy alto renombre, porque tiene él primero que conocerse a sí mismo. Y la única manera de conocernos a nosotros mismos, jóvenes, es precisamente con una mirada hacia nosotros mismos para ver cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos comportamos en la interacción con otros. ¿Se entiende eso hasta allí? Sí. Muy bien. Eso es simplemente una antesala de lo que vamos a trabajar en todo este semestre. Bueno, saliéndome entonces de esta frase introductoria, quisiera saber en un momento si ustedes cuántas psicologías ya han visto, cuántas asignaturas de psicología relacionadas con la psicología ya ustedes ya vieron. Por favor. La primera. ¿Es su primera experiencia con la psicología? Sí, profe. No, hemos visto las materias básicas. ¿Y no han visto psicología general? No, todavía. Bueno, seguramente más adelante. Qué bueno, me alegra muchísimo. Entonces yo soy la que tengo el honor de compartir y de prepararlo en su trayectoria académica y profesional. Quiere decir que hay una gran responsabilidad de ambas partes, tanto de ustedes como de mi persona, para que ustedes salgan muy bien preparados. Y bueno, yo lo único que espero realmente es que nos entendamos para que haya una fluidez en todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, jóvenes, la agenda de hoy, de este primer encuentro, vamos a desarrollar los siguientes objetivos. El primero es que les voy a explicar el acceso al entorno virtual de aprendizaje rapidito, porque ya me di cuenta de que ustedes lo saben hacer, y además de eso, ustedes son jóvenes nativos de esta era digital y me imagino que no deben tener problemas con eso. Pero vamos a refrescar algunas cositas. También vamos a puntualizar algunos aspectos del sílabo de la asignatura Psicofisiología, concretar indicaciones generales para el inicio del lapso académico correspondiente y describir el sistema de evaluación. Antes de desarrollar los contenidos, vamos a aplicarles una dinámica de apertura que se llama Conociendo. Como lo observan en la lámina, cada uno de ustedes me va a ir respondiendo las preguntas que están allí, para yo ir conociéndolos un poco y así también aprovecho, ¿verdad?, de controlar la asistencia. O sea que esta dinámica de apertura tiene dos fines. La primera es que ustedes se presenten, se conozcan, qué les gusta, cuáles son sus expectativas sobre esta asignatura, en qué quema el tiempo. Y cuando yo hablo de quemar el tiempo es precisamente porque hay un padre, ¿verdad?, que es un actor muy famoso también, que él habla de quemar el tiempo. Realmente nosotros lo que hacemos es quemar el tiempo. Estamos deseando que pasen las horas. Pongo un ejemplo, pues cuando somos niños queremos ser adultos y cuando somos adultos queremos ser niños. Entonces el ser humano, desde todos los puntos de vista, es muy complejo, pero en esa complejidad es lo interesante del hombre, ¿verdad? Ese pensamiento complejo del individuo le permite a él vivir en la simplicidad, pero también en la diversidad. Entonces, bueno, cedo la palabra para que entonces inicien con la presentación. Mientras tanto, yo voy a ir tomando nota de la asistencia. Y por allí me tienen que decir también cuál es la persona encargada, la presidenta de esta sesión. Tengo entendido, sí, ya les doy la palabra, tengo entendido también que ustedes son 23 estudiantes, ¿cierto?
23. Bueno, sí, porque ya ustedes se conocen. Yo tengo aquí en la lista 23 personas. Bueno, comiencen entonces, les cedo la palabra. En cualquier orden podemos presentarnos. Sí, claro. Levanten la mano y se van presentando. Ya entonces, mi nombre es Erika Mireya Nieto Flores, tengo 26 años, vivo por el sur de Quito, me gusta la carrera de psicología, mi meta a cumplir es convertirme en una gran psicóloga, quemo el tiempo actualmente preparándome en la lectura, me gusta leer. Qué bueno, me alegra muchísimo. Un psicólogo que no lea, el apellido me dijiste que es Erika, Nieto, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien, aquí está. Un psicólogo que no lea no es psicólogo, porque el psicólogo tiene que leer muchísimo, de verdad. Ayer estaba precisamente jóvenes revisando, haciéndole toda la representación de hoy, y de verdad hay mucha teoría que tenemos que consultar. Bueno, sigamos. Hola, mi nombre es Michelle Mena. Mi cumpleaños es el 15 de mayo. Me gusta escuchar música. Quiero ser una psicóloga. Quiero culminar mis estudios, seguir después un posgrado y vivo en el centro. Eso. Qué bueno, bienvenida. Bienvenida. Bueno, fíjense que el psicólogo se va formando en los primeros semestres. ¿Y por qué yo le digo lo de la mente, lo de la paracaída, verdad? Debemos prepararnos para ser psicólogos porque el psicólogo va a estar, tiene una gran responsabilidad de asesoramiento con su paciente. Y una de las cosas bien interesantes, que como lo dice Mena, es que ustedes tienen, una vez que culminen su trayectoria académica de grado, tienen que hacer inmediatamente un posgrado, porque la psicología es muy amplia. Y entonces cuando estamos iniciando, salimos con conocimientos, pero no con la experiencia práctica, ¿verdad? Y eso lo da un posgrado, una especialización o una maestría. Es importante que lo hagan. Muchos irían por la psicología clínica, porque una cosa es la psicología clínica y la otra es la psicología en forma general. Ya cuando usted está en la parte clínica, ya es con las patologías que maneja el paciente. Puede también irse por la orientación psicológica simplemente, ya en forma general. Es como el médico, pues. Hay médicos generales y médicos especialistas. Está el oftalmólogo y así. Así somos también los que estamos en el área de psicología. También tenemos que ir concentrando, ¿verdad? Una área de dominio. Bueno, bienvenida. Adelante. ¿Quién más? Buenos días con todos. Mi nombre es Gabriel Carrión. Mi cumpleaños es el 8 de noviembre. Quiero ser igualmente un psicólogo industrial. Me gusta mucho lo que es jugar fútbol. Vivo en el sur de Quito y tengo lo que son 27 años. Eso es lo que puedo añadir. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido, Carión. Fíjate que él ya respondió la otra área de la psicología. Ahorita está muy de boga la psicología industrial. De verdad que sí, está muy de boga. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que se vaya a preparar en la parte de psicología industrial, ya sabe que tiene mucho campo de trabajo. También puede ser psicólogo educativo. Todo depende de la inclinación y el dominio que a usted le interese. Sigamos entonces. Muy bien, bienvenido. Sigamos. Adelante. Continuemos, por favor. Bueno, buenos días. Me llamo Fabricio Michelena. Mi cumpleaños es el 9 de junio. Yo quiero ser un psicólogo. Me quiero llegar a la rama lo que es la psicología industrial y psicología pedagógica. A mí me gusta mucho lo que es la lectura y el deporte. Vivo en Quito, en el norte de Quito, y tengo 21 años.
Qué bueno, bienvenido. ¿Ves? Otro psicólogo que se va para la parte pedagógica, qué bueno. O industrial, me alegra muchísimo. Qué bueno, adelante. Otro, por favor. Hola, buenos días. Soy Emily Fuenmayor. Tengo 20 años. Vivo en la parte norte de Quito, exactamente en Carcelén. Me gusta mucho la parte de un poco el fútbol, quizás, no sé, tengo esa derivación un poco. Quiero ser psicóloga organizacional y también educativa. Mi cumpleaños es el 17 de octubre y eso es lo que puedo aportar. Muy bien, bienvenida. Bueno, fíjate, ella se quiere especializar cuando se gradúe en psicología organizacional. Qué bueno, todo lo que tiene que ver con talento humano. Bienvenida, Emily. Continuemos. Buenos días, profe. Bien. ¿Sí? Mi cumpleaños es el 17 de agosto. Mi inclinación es más igual por la psicología organizacional. Me gusta mi trabajo, me gusta bastante especializarme en lo que es el tema de la lectura, trabajar y todo eso, profe. Vivo en el sur de la ciudad. Qué bueno. Ajá, ¿cómo me dijiste que te llamas? Jonathan Gualotuña, profe. Ok, Jonathan. Bienvenido, Jonathan. Déjeme buscarlo que no lo veo aquí a Jonathan. Aquí, listo. Ok, continuemos, por favor. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Gisela Ramírez. Vivo en la ciudad de Quito, en el sector casi centro-sur. Me gusta muchísimo quemar el tiempo en la cocina, me gusta cocinar. Y también lo que aspiro a ser una psicóloga educativa. Mi cumpleaños es el 10 de febrero. Qué bueno. Adelante. El psicólogo pedagogo tiene que leer mucho las teorías del aprendizaje. Bueno, adelante. Bueno, me gusta leer. Vivo en el norte de Quito. ¿Quién se está presentando? ¿Quién se está presentando? ¿Moreta? No todavía. Ah, porque te estoy viendo. Ah, bueno, ¿quién es el siguiente, por favor? Buenos días. Buenos días con todos, profe. Buenos días. Me llamo Micaela Cova. Tengo 22 años. Vivo en la parte norte de la ciudad. Yo planeo ser psicóloga clínica o, si es posible, psicóloga forense. Una vez, obviamente, terminando mis estudios. Los pasatiempos ahorita en el encierro es solo escuchar música. Pues ya no hay mucho que hacer aquí en la casa, ¿no? Y bueno. eso. Qué bueno, bienvenida. Bueno, aproveche de escuchar música en honor a su apellido, ¿sí? Música instrumental. Porque eso ayuda muchísimo. Las ondas que genera la música instrumental le ayuda mucho a acelerar los procesos de aprendizaje. Bueno, adelante. ¿Quién más? ¿Quién más? Me faltan varios. Sigamos rápido, porfa. ¿Quién más? Voy yo. Buenos días con todos. Mi nombre es Alexandra Moreta. Tengo 35 años. Vivo en el Valle de los Chillos. Mi cumpleaños es el 5 de julio. Y como dice mi compañera Micaela, en esta situación que estamos pasando, aquí en casa lo que me gusta hacer es ser mamá, porque tengo 2 niños y tengo una bebita recién nacida de 1 mes y medio. Acerca de qué quiero ser, o qué es lo que más importante ahorita es, quiero terminar la carrera de psicología y después especializarme sea en psicología deportiva, que es lo que más me llama la atención, o ver o psicología educativa. Eso en sí, profe. Muchas gracias. Bueno, bienvenida. Bueno, la felicito porque tener 2 niños y pequeños y estudiar, la entiendo. Muy
Y es una gran responsabilidad que usted tiene, pero yo sé que va a salir adelante porque tiene una manera de expresarse muy bonito. Bueno, Gracias, adelante, profe. adelante. ¿Quién más? Muy buenos días, profe. Mi nombre es John Moreno. Bueno, tengo 22 años y bueno, una de mis mayores pasiones creo que es la música. De hecho, bueno, antes de seguir esta carrera, pues una de mis que seguí es en el conservatorio, unos par de semestres con trabajo. Sí, sí, fue mi instrumento que seguí. Y bueno, yo más me inclino después de seguir esto es a la psicología aplicada a la educación. Qué bueno. Entonces eso, profe, no sé, soltero y sin compromiso, cacho. Qué bueno, bienvenido. ¿Y eso Gracias, qué pasa? profe. ¿Dónde están las chicas de Ecuador, que todavía lo tienen soltero? Bueno, adelante, sigamos. ¿Quién más? Por favor, continúen que faltan varios, faltan como 7. Continuemos. Yo. Continuemos, por favor. Jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Me voy a presentar. Mi nombre es Sofía Mera. Mi cumpleaños es el 7 de febrero. Ahí hay una pregunta que dice profesor, pero no le alcanzo a ver de qué se trata. Quiero ser psicóloga, lograr terminar y completar la carrera. A mí me gusta leer bastante y ver series de misterio policial en este tiempo de cuarentena. Vivo en el norte de Quito y exactamente tengo 32 años. Qué bueno, bienvenida. Continuemos. Buenos días con todos. Mi nombre es Tania Santillán, tengo 21 años. Me gusta leer y mi prioridad en este momento es terminar la carrera de psicología y después especializarme en psicóloga clínica. Vivo en el norte de Quito, vivo por el Hospital de Salca. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Adelante, bienvenida. ¿Quién más, por favor? Buenos Yo, días, profe. mi nombre ¿Sí? Kevin, tú o yo. Sigue nomás. Después yo. Buenos días, profe, mi nombre es Kerly Pozo. Vivo al norte de Quito. Tengo 22 años, mi cumpleaños es el 5 de junio. Me gusta leer y quiero culminar con mis estudios de psicología y al final seguir un posgrado. Qué bueno. Bienvenida, Kerly. Gracias, profe. ¿Quién más, por favor? Yo, Ajá. ya, me llamo Kelvin Beltrán. Mi cumpleaños es el 26 de junio. Vivo en el sur de Quito. Tengo 22 años. Bueno, actualmente me gusta jugar videojuegos. Quiero ser un gran psicólogo y tener mi mente clara para escoger una rama en el posgrado. Claro. ¿Y el apellido me dijiste que es? Beltrán. Beltrán. Aquí está, ya te vi, Kelvin. Bienvenido, Kelvin. Gracias. Ya. Vives en el sur, somos vecinos. Yo también vivo en la Marta Bucarán, vivo yo. Yo vivo por Chillogallo. Ah, bueno, me vivo un poquito más arriba. Sí. Bueno, bienvenido. Gracias, profe. Continuemos, porfa. Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, muévanlo. Ricardo. Yo. Adelante. A ver. Buenos días, profe. Yo soy nuevo. Me llamo Joseph Villasís, tengo 23 años, vivo en Cumbayá. Mi cumpleaños es el 10 de noviembre y me gusta hacer lo que es deporte, caminar y leer muchos libros. Y también quisiera ser un buen psicólogo que no solo pueda entender, sino pueda ayudar. Eso. Qué bonito ese pensamiento, así es. ¿Y el apellido es Villasís? Sí, Villasís. Ah, ok, listo. Estamos listos. Continuemos. Bienvenido. Buenos días, profesora. Mi nombre es Ricardo Magín. Mi cumpleaños es el 2 de marzo. Vivo en Machachi. Tengo 24 años. Mi pasatiempo es el ciclismo.
Estudio psicología porque me gusta la rama de conocimiento y de la mente. Y terminando eso me gustaría una maestría en lo que es la psicología clínica. Qué bueno. Muy bien, Gracias. bienvenido. Bienvenido. Sigamos, porfa. ¿Dónde está Tania? Jocelyn. ¿Dónde está Alejandra? ¿No han llegado? Melissa. Profe, la señorita Reynoso me estaba comentando Carla. que no se le conecta el audio. No se le Reynoso conecta. solo el audio, pero sí le escucho. Creo que le mandó mensaje por chat, creo. Bueno, ahora lo reviso. ¿Estamos listos entonces, jóvenes? Sí. Qué bien, bienvenidos. Entonces, fíjense, ustedes dijeron varias cosas interesantes, pero primero permítanme presentarme. Como les dije, yo soy la PhD, se lo vieron en la lámina de inicio, PhD Betty Alejo. Tengo una especialización en orientación de la conducta y, bueno, alguna experiencia que he trabajado bien interesante con la área de la psicología, específicamente con la psicología educativa y la psicología clínica en mujeres víctimas de violencia. También he trabajado algunos aspectos de la psicología organizacional. Bueno, tengo también una especialización en coaching, que eso también lo recomiendo más adelante, cuando ya sean profesionales, para que lo hagan, una especialización en coaching ontológico, lo tengo yo, que tiene que ver todo con lo que es la ontología del ser, es decir, el conocimiento del ser humano. Por allí dijo este chico, dijeron en su mayoría, pero alguien dijo que él quiere graduarse de psicólogo es para ayudar a las personas, pero es que precisamente la psicología trata de ayudar a el usuario, porque un psicólogo que solamente lo haga a nivel por recibir alguna remuneración, allí está mal, porque la idea es que uno tenga la empatía con sus pacientes para que uno pueda entenderlos y ayudarlos y crearles en ellos herramientas para que puedan desplazarse de manera asertiva y efectiva. Bueno, ya saliéndonos entonces de la dinámica, ¿verdad? Los chicos que no aparecieron, o sea, que no les activó el audio, me mandan a mi correo que está también en la plataforma, en el aula virtual, me mandan a mi correo, por favor, los nombres para colocarle la asistencia. Bueno, quiero también que me digan quién es el presidente de su aula, para que entonces a partir de la semana que viene ya me comience a validar el sílabo en el seguimiento de la plataforma, que eso ya ustedes lo han hecho, ¿verdad que sí? ¿Quién es la presidenta aquí o el presidente? Señor Moreno. John Moreno, profe. Okay, John, tú más que me tienes que estar conectado conmigo. Entonces, fíjense, como esto ahorita vamos a estar, jóvenes, en línea, no sabemos si es hasta cuándo. Necesito que tú, Joan, para yo no perder el tiempo en las próximas clases, no es perder el tiempo, sino para agilizar los procesos, tú te encargarías de checar la asistencia de tu compañero, ¿te parece? Para que me colabores con él. Listo, profe, no habría ningún problema. Ok, está bien, pero me lo tienes que mandar una vez que terminemos la clase, tú me lo envías. Que por cierto, hablando de la lista, estaba observando que ustedes tienen conmigo clase en las 2 asignaturas, ¿cierto? También tienen psicometría conmigo. Sí, profe, en 2 tenemos con usted. Eso me gusta muchísimo, porque vamos a hacer, vamos a concretar y a compactar todos esos conocimientos. O sea, en la primera y en la segunda, algunas agarran. Bueno, jóvenes, como una de los aspectos que ustedes resaltaron, para ir cerrando la dinámica, es que ustedes dijeron que les gusta leer muchísimo. Bueno, me alegra porque me tienen que demostrar en este lapso académico que de verdad han comprendido toda la información que vamos a ir trabajando semanalmente. Entonces es importante. Lo otro que ustedes resaltaron es que todos quieren terminar la carrera, y yo sé que sí lo van a hacer, y una de las situaciones más importantes para uno concretar a tiempo y en el tiempo perfecto
las metas que uno se propone es haciendo Ya no estaba en clase, ¿sí? planificación de su proyecto de vida. La planificación es lo primero que debemos aprender a hacer como estudiantes de psicología. Cuando yo me planifico, ojo ahí, apaguen los micrófonos, porfa. Apaguen los micrófonos para yo no escuchar todo el ruido que me genera entonces ruido y no me permite explicar. Apaguen los micrófonos, por favor. ¿Ya? Ok, entonces fíjense, uno de los aspectos bien interesantes que ustedes deben ya ir proyectándose es hacer su planificación de un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida tiene que ser muy asertivo y, por supuesto, crear las metas a corto, mediano plazo. Porque uno de los problemas que tenemos nosotros los seres humanos es que nos dejamos desplazar por la danza de la vida sin tener, ¿verdad?, nuestra propia determinación. Debemos tener determinación como persona y eso se aprende manejando una cosita que es muy interesante, que es la autoestima. Cuando nosotros tenemos una autoestima elevada y sabemos hacia dónde va, todo el mundo se aparta para darle paso. Eso quiere decir que hay que concretar un proyecto de vida con una planificación semanal, mensual y, por supuesto, anual. Entonces, dentro de ese proyecto de vida que usted va a hacer, porque tenemos muchos roles en la sociedad, somos mamás, somos papás, bueno, algunas, somos estudiantes, trabajamos y, bueno, todas las situaciones que ustedes hacen, es importante que realicen un horario de estudio. Allí por eso es la presentación. Porque aunque ustedes me dicen que tienen el hábito de la lectura, es importante que ustedes también hagan un horario de estudio por cada asignatura. Y ese horario de estudio, en el caso específico de psicofisiología y psicometría, que la van a ver conmigo, como son materias muy teóricas y largas, porque estaba viendo que son demasiadas, el contenido es muchísimo largo, muy extenso, mejor dicho. Entonces deben hacer un horario que yo les sugiero. Nosotros como psicólogos debemos manejarlo de los horarios. ¿Cómo saco yo la cuenta de cuántas horas? Que eso no se los dije a los otros chicos, pero como ya ustedes son de psicología, tengo que explicárselo. Cuando usted sea ya psicólogo, nosotros tenemos que saber cómo hago yo para orientar, y más si voy a ser psicólogo pedagogo, ¿cómo hago yo para orientar a una persona que haga un horario? El horario lo sacamos dependiendo de las unidades de crédito que tenga cada asignatura. Es decir, si esta asignatura tiene 2 unidades de crédito o 3 unidades de crédito, usted lo multiplica por una constante, ¿verdad?, que es 3, y esa constante le da la cantidad de horas que usted debe estudiar. Bueno, si son 2 por 3 son 6 horas diarias, pero la puede distribuir en diferentes espacios. Lo importante acá es que, como yo les digo, van a hacer un horario de estudio y yo les sugiero de verdad que le dediquen por lo menos 2 horas día. Es importante que lo hagan. ¿Entendido con eso? ¿Sí? Ok, sigamos. Bueno, jóvenes, ya entonces vamos a desarrollar el siguiente punto que tiene que ver con la plataforma U-Israel. Dentro del entorno virtual de aprendizaje manejamos la herramienta, la plataforma Moodle, que ustedes la conocen porque están dentro, ya estamos todos dentro del aula virtual. Si no estuviéramos dentro del aula virtual, no nos estuviéramos comunicando. Para entrar al entorno virtual de aprendizaje, yo les coloqué estos 2 links para que lo tengan presente en el momento de entrar a la plataforma web de la universidad. Asimismo, estaba observando, ¿verdad?, que esta semana a ustedes les adjuntaron dentro del portal web unos documentos de apoyo que deben consultar, y asumo que ya lo leyeron, que son el instructivo, un manual para la administración de la plataforma virtual, específicamente con la herramienta que se llama, ¿verdad?, aquí la anoté, Reunión Zoom. Bueno, ya también sé que lo manejan muy bien porque estamos conectados todos, entonces no voy a hacer mucho énfasis en ese aspecto. Y una de las cosas, uno de los documentos que también le cargaron en el portal es el manual
de acceso a la biblioteca virtual. Y por allí más adelante yo les coloqué el link de la biblioteca virtual. Entonces, fíjense, ya en el aula virtual que estamos todos, hablemos un poquito de nuestro curso, es decir, vamos a hablar primero de lo que es la psicología, de la asignatura de psicofisiología. Allí yo les coloqué en la semana de inicio, la semana 1 y la semana 2, observen nuestra plataforma, yo les coloqué en el aula virtual ya toda la información que vamos a trabajar en estas 2 semanas. En el inicio hice mi presentación, ayer les actualicé nuevamente el sílabo y ya lo pueden, ya está apuntado dentro del inicio, ¿verdad? En el aula virtual. Y también les coloqué, si lo observaron, y si no lo observaron, revísenlo por favor, dándole un clic allí a la rúbrica, les coloqué una rúbrica que les voy a evaluar tres criterios importantes, como es la puntualidad, que ya me di cuenta, fíjense, yo me conecté a 3 minutos para las 7 y ya ustedes estaban ya nos conectamos inmediatamente, eso habla muy bien de ustedes, ¿saben? Y también les voy a evaluar dentro de esos criterios la entrega de los trabajos. Y otro de los aspectos que también les voy a evaluar es la puntualidad, la responsabilidad y la participación en clase. Es importante que participen en clase más adelante, en este lapso no, este encuentro, primer encuentro no, porque estamos con la presentación y eso nos quitó media hora. Entonces, ya para la próxima clase no hay presentación, es contenido directo y nuestro presidente, que lo tengo acá, ¿verdad? Nuestro presidente John se encargará de controlarme la asistencia para que nos podamos trabajar estas 2 horas, para que avancemos a pasos agigantados. Bueno, listo, profe. Sí, en la semana 1 también les adjunté varios documentos en enlaces y documentos. Allí tienen vídeos, tienen un libro de psicología que también le coloqué y otros documentos. Eso lo vamos a desarrollar más adelante, pero ya para que, como estamos hablando del aula virtual específicamente. O sea, ¿qué es lo que le voy a evaluar en esta asignatura? Y semanalmente yo les voy a ir administrando cada 2 semanas, 3 semanas. Bueno, esta semana que viene, Dios mediante, voy a trabajar muchísimo en las aulas. Yo tengo varias asignaturas y voy a administrarles por lo menos 4 semanas para que tengan la información a tiempo y lean, porque realmente hay mucha información que debemos trabajar. Bueno, con respecto a la herramienta de reunión Zoom, ya lo hemos hecho, podemos compartir pantalla, podemos intercambiar a través del chat, habilitar el micrófono, deshabilitarlo y estar en la sala de espera como estamos aquí. Mientras yo esté explicando, ustedes tienen que tener el micrófono silenciado y por supuesto la pantalla como la tienen en este momento. Estas clases que estamos dando serán grabadas, ¿verdad? Y una vez que se terminen, bueno, yo lo haré la semana que viene, les colocaré el link en el aula virtual para que ustedes repitan la información todas las veces que ustedes deseen necesario y la vuelvan a escuchar. De todas maneras, yo sé por experiencia, porque ya el miércoles me di cuenta con algunos estudiantes que ustedes graban su clase directamente y eso es una herramienta muy importante porque ustedes saben todo lo que es de tecnología. Bueno, ya saliéndonos de esos puntos, vamos a entrar a lo que es la presentación de la asignatura, como lo pueden observar en la presente lámina. Me permito leerles un poco y explicarles, ¿sí? La asignatura de psicofisiología es una asignatura muy importante en su preparación académica, pues les va a proporcionar conocimientos teóricos, prácticos, para comprender las bases biológicas de las conductas. Es decir, nosotros para poder entender, voy a ir haciendo espacio, ¿sí? Para poder entender a la persona cómo piensa, por qué se expresa de esa forma, por qué actúa tal cual y por qué se desplaza en interacción con otro desde un pensamiento reactivo o desde un pensamiento de respuesta, debemos conocer las bases biológicas de la conducta humana.
por supuesto, mediante el manejo de los principios neuroanatómicos y neurofisiológicos. ¿Qué quiere decir eso? De eso neuroanatómico y neurofisiológico. Bueno, simplemente lo neuro tiene que ver con todo lo que es la neurona, el cerebro y toda la composición cerebral. Es decir, todo lo que tiene que estar relacionado con el sistema cerebral. El cerebro es uno de los órganos más importantes del cuerpo, claro, además del corazón, los pulmones. Bueno, yo pienso que como la máquina humana, ¿verdad? Todos los órganos son importantes, porque si a usted le faltan los ojos, entonces no puede ver. Pero el cerebro es como el jefe, pues, es el que direcciona todos esos comandos de respuesta a través, ¿verdad?, de las células para que el cerebro haga sinapsis y pueda usted comandar las respuestas específicas frente a un estímulo. Entonces, vamos a conocer todo lo que es el cerebro, o sea, su anatomía, y cuando yo hablo de la neurofisiológico, eso tiene que ver con la funcionalidad, es decir, cuáles son las principales funciones de cada uno de los órganos que conforman el sistema cerebral. Apague el micrófono. Su circuito, la lateralización cerebral. Incluso, fíjese, ahorita el cerebro, por supuesto, ha avanzado muchísimo y hemos evolucionado mucho con nuestro cerebro. Incluso ya dicen los teóricos que para el 2050 ya va a haber un salto cuántico y ya el cerebro va a estar súper desarrollado. Porque el problema de nosotros, los seres humanos, es que nuestra formación, como ha sido tan dogmática, tan lineal, tan secuencial, tan determinista, nos han estructurado un tipo de cerebro y ese cerebro ha sido específicamente un cerebro que ha tenido más predominancia en el hemisferio cerebral izquierdo. Y el hemisferio cerebral izquierdo tiene además de comandar toda la parte derecha del cuerpo, el cerebro izquierdo es muy de patrones, pues está alineado, vamos a llamarlo así, está alineado a los patrones de comando, es decir, él es el que crea patrones, costumbres y hábitos. Y ese problema es malo. Claro, los hábitos es importante, pues tener hábitos, pero el problema es que el cerebro izquierdo nos hace mantener en la zona de confort. Y cuando... ¿Cómo? Tienen que apagar el micrófono, por favor. Entonces, cuando el cerebro lo mantiene, el cerebro izquierdo, ¿verdad? Que es el hemisferio cerebral izquierdo, el hemisferio izquierdo lo mantiene en la zona de confort, y cuando vienen estos momentos, como los que estamos viviendo ahorita en Ecuador, que esto que llegó, ¿verdad?, de la pandemia, que no lo estábamos esperando, porque el problema del cerebro izquierdo, porque así nos han formado y así se comanda el cerebro izquierdo, es que se maneja, ¿verdad?, o se desplaza, hace que el ser humano se desplace dentro de lo cierto. Y, como lo dice Edgar Morin, lo cierto no es tan cierto, es más incierto que cierto. Eso quiere decir que en esos eventos de certeza, fíjense, llegó lo incierto, como la pandemia que paralizó a todo el mundo. Entonces, debemos acostumbrar a activar la totalidad del cerebro para que podamos entonces también emitir o proyectar los comportamientos o las conductas de pensamiento de respuesta. Recuerden que nosotros dentro de ese aspecto cerebral tenemos los pensamientos, y así como nos han educado, ya sea en nuestra familia, en nuestro grupo familiar, en este sistema educativo, nosotros vamos estructurando un tipo de pensamiento, y ese pensamiento va desde el pensamiento reactivo, el pensamiento reactivo es un pensamiento lineal, secuencial, determinista, y también nos han enseñado desde esa formación a activar la racionalidad lógica, y dentro de esa racionalidad
racionalidad lógica, nosotros vemos todo tan cierto, tiene que ser todo tan verificable, tan medible, tan cuantificable, y cuando no aparece lo cierto, entonces, claro, quedamos en ese contexto o en ese contexto de caos, y allí es donde el cerebro empieza a paralizarse. Recuerden que el cerebro tiene cosas muy bonitas, pero también el cerebro nos hace ver que la realidad es una realidad que podemos también imaginarla, ¿verdad? Podemos proyectar la realidad, porque cada realidad nosotros desde nuestros procesos cognitivos, ¿verdad? Vamos almacenando esa información, y dentro de esa información que vamos almacenando en la memoria a largo plazo, también podemos hacer, fíjense, podemos proyectar situaciones que no son reales. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que hace es esconderle los traumas, las situaciones que hemos vivido para que usted no lo sienta tan fuerte. Pero ahí viene el pero, que esos recuerdos siempre estarán latentes en el cerebro. Y cuando en su memoria, pues, recuerden que nosotros tenemos la memoria a corto, eso lo vamos a trabajar muy bien porque es necesario, porque sí. Tenemos la memoria a corto, a mediano y a largo plazo, y todos los recuerdos, todos los recuerdos están almacenados en la memoria a largo plazo, que yo le llamo a la memoria a largo plazo el baúl de los recuerdos. En ese baúl de los recuerdos nosotros acumulamos nuestras primeras experiencias y todas las experiencias que hemos vivido, porque no solamente es la experiencia que tenemos en esa edad de la primera etapa de la niñez, no, sino también las experiencias que tenemos como personas, y en ese transitar, ¿verdad?, con el otro y con nosotros mismos y en nuestra familia, que es allí donde nosotros vamos creando esas estructuras rígidas, porque nosotros somos parte de lo que nuestros padres nos formaron. Entonces, fíjense cómo a través de la interacción social nos van etiquetando, ¿verdad?, ciertos códigos, ciertas simbologías que de una u otra manera son lo que nos estructura como personas. Y por eso es que, bueno, no ahorita, pero sí tiene tiempo, pero no mucho, que se habla, ahorita se hace énfasis en lo que es la plasticidad cerebral. Debemos tener plasticidad cerebral, porque es la única manera de desestructurar la mente. Cuando usted tiene la plasticidad cerebral, es que usted es una persona que se permite aprender cosas nuevas. Cuando uno aprende cosas nuevas, la lectura también es muy importante. ¿Por qué? Porque la lectura le permite mantener ese cerebro activo. Cuando el cerebro no está activo, entonces vienen las disfuncionalidades propias del cerebro. Otra cosa importante que vamos a trabajar dentro de este desarrollo de esta asignatura es un contenido que está relacionado con los neurotransmisores. Nosotros debemos conocer cómo afectan los diferentes neurotransmisores en la conducta humana. Recuerden que todos esos procesos cognitivos nosotros los medimos a través de la proyección o del desplazamiento que hace la persona frente a otro. Es decir, ¿cómo hago yo para medir una conducta? La conducta yo no la puedo medir, la conducta es observable, ¿verdad? A través del comportamiento, de cómo usted se comporta en un determinado escenario o frente a un determinado evento, es que yo le puedo observar su conducta. Igualmente, yo a través de ese lenguaje que nosotros expresamos con el cuerpo, mediante nuestras palabras, nuestra mirada y nuestras palabras, es que nosotros podemos saber cómo se comporta una persona. Incluso en este siglo XXI le han dado mucha importancia a lo que es el lenguaje corporal, porque el lenguaje corporal habla más que 1000 palabras, y es así. Y también, en mi caso, a mí me gusta mucho mirarle los ojos a la persona, porque los ojos son la ventana del alma, y en esos ojos, ¿verdad?, usted puede encontrar en la dilatación de las pupilas o en la contracción de la pupila, usted puede observar cuál es el estado de ánimo de esa persona. Bueno, y todas esas situaciones interesantes las vamos a ir aprendiendo paso a paso agigantados. Con respecto a
los circuitos, que esos circuitos, ¿verdad? Eso lo hace a través, se hacen las células cerebrales, las hace a través de la sinapsis, pero para hacer la sinapsis, hay unas sustancias químicas que son los neurotransmisores, y cuando esos transmisores están alterados, la persona puede emitir comportamientos atípicos. Y ya no es culpa de la persona, porque tiene mucho que ver con o el exceso o el déficit de ese neurotransmisor. Entonces es importante también que revisemos un poco lo que son los neurotransmisores, y por eso es que esta asignatura es muy importante, porque trata, ¿verdad?, de la psico, es decir, todos los aspectos psicológicos del sistema humano, en el caso específico de la mente humana, y la fisiología, que no es más que cómo funciona la mente, cómo hace todo ese trabajo la mente. Bueno, y también vamos a trabajar dentro de todos estos contenidos, vamos a trabajar la lateralización cerebral. Incluso hay yo les traje un poquito de eso hoy para que lo revisemos, ¿verdad? Y ustedes lo profundicen. Recuerden que estos son 2 horas de clase. Yo simplemente les explico las ideas más importantes y ustedes tienen que profundizar, porque ustedes también tienen el compromiso de prepararse. El profesor es simplemente un facilitador de contenido para que usted lo procese y lo haga conocimiento. Entonces, fíjense cómo el cerebro humano, que en el inicio, ¿verdad?, de lo que ha sido el cerebro humano, él era visto como algo, como una caja muy cerrada. En cambio ahorita, con esta evolución que ha tenido la neurociencia, ya el cerebro le han o sea, aportado numerosos estudios con relación a la lateralización cerebral. ¿Y por qué se ha dado la importancia de profundizar en lo que es la lateralización cerebral? Y cuando yo hablo de eso, es simplemente de que el cerebro tiene 2 partes muy importantes en cuanto al hemisferio cerebral izquierdo, es decir, una constitución de un hemisferio cerebral izquierdo y el lado derecho, que es el hemisferio cerebral derecho. Eso también lo vamos a revisar en detalle cuando estemos en el tema número 2. Entonces, dentro de esa estructura del cerebro que lo divide una línea, ¿verdad?, y hace lo que es el hemisferio cerebral izquierdo y derecho, entonces allí también se produce el lenguaje. Por eso es que la neurociencia, que dio un boom, porque ella se ganó no una estrellita, yo creo que ella se ganó como 5 estrellitas, lo máximo. ¿Por qué? Porque ella, además de que vio que el cerebro tiene una funcionalidad específica, ¿verdad?, porque cada órgano tiene una funcionalidad específica para la orquestación única del sistema humano. Lo que pasa es que aquí en el sur está lloviendo muchísimo, ¿no? Me salgo un poquito de eso, y entonces, claro, yo vivo acá en un apartamento arrendado y se cae el cemento. Yo no sé qué es lo que está ocurriendo con ese techo, y entonces me da como piquiña, pues alergia a los ojos y Todo aquí te está lloviendo, profe. Acá por el centro también, durísimo. Yo me desperté a las 4 de la mañana y estaba lloviendo, pero mucho. Gracias a Dios que estamos en línea, dije yo. O sea, que las clases son desde la casa, porque cuando nos toque trabajar presencial me tengo que quedar por allá, porque no puedo. Me preocupa. Bueno, entonces fíjense, volviendo al caso del cerebro, entonces ese cerebro que es tan interesante, ¿no? Pero los psicólogos de ese entonces sí hablaban de lo que era todos esos procesos sensoriales, motores, pero nunca le dieron la importancia que lo hizo, que no lo lograron ver, porque ellos se fueron más hacia los estímulos, cómo respondía el hombre frente a los estímulos, cómo era que él procesaba esa información, lo veían desde ese aspecto introspectivo y todos esos aspectos. Pero vino la neurociencia, que fue de verdad, fue como un salto cuántico, y le agregó al cerebro, ¿verdad?, esos estudios de la psicología, le agregó el lenguaje. Y no solamente es el lenguaje articulado, sino también el lenguaje en proyección de ese lenguaje corporal.
Y eso de la producción de la palabra es muy importante, porque fíjense, muchos psicólogos, filósofos hablan de que como usted habla, usted le pueden hacer un perfil psicológico desde su forma de hablar. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra forma, con nuestra manera de expresar las palabras, de articularlas y, por supuesto, la intención, que yo creo que es lo más importante, la intención del mensaje que queremos transmitir. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hablamos no somos conscientes de lo que estamos diciendo, porque allí viene entonces, que también lo vamos a trabajar a profundidad, la mente inconsciente. Fíjense cómo la mente, que es una mente tan poderosa, ¿verdad?, también tiene la otra parte. Recuerden que nosotros como sistema humano, la máquina humana tiene la dualidad, no somos tan lineal como nos han hecho creer. Nosotros somos conscientes e inconscientes, somos lógicos e irracionales. Entonces, dentro de esa mente está la mente inconsciente, que es la que nos hace, ¿verdad?, comandar nuestro desplazamiento frente a un escenario, y entonces generalmente lo hacemos desde la mente inconsciente. Por eso es importante aprender, y cuesta, a mí ya se me estaba hasta olvidando, ¿sabes? Aprender a hablar, no hablar, ¿no?, sino a escucharse. Hay que aprender a escucharse para ver cómo hablamos. Y en ese mensaje, de ese lenguaje, ¿verdad? Porque el lenguaje se ha dado y se dio para la socialización de las personas, pero además de que se da, ¿verdad?, en un proceso de socialización con el otro, fíjense, y la familia allí ocupa un rango muy importante, porque es dentro de ese contexto familiar que nosotros aprendemos las primeras palabras, las primeras simbologías que vamos etiquetando en nuestro cerebro, y es allí la importancia de ser cuidadosos con las palabras, sobre todo cuando tenemos niños pequeños, de no, ¿verdad?, emitir palabras grotescas, peyorativas, y mucho menos comportamientos agresivos, porque los niños son receptores de todos, ellos captan todo, son como las moscas, pues rapiditas. Entonces los niños, claro, la analogía es por lo rápido. Entonces los niños captan toda la información de manera rápida y la almacenan en la memoria a largo plazo. Por eso es que debemos ser cuidadosos con lo que decimos, y no solo con lo que decimos, sino con la intención que emite ese lenguaje tanto verbal como corporal. Y lógicamente el cerebro tiene una función muy importante para la producción de la palabra, porque la palabra se produce en el área de la broca, o sea, una parte del cerebro que se llama broca, pero la lengua es la que le permite a usted articular las palabras, las cuerdas vocales y la lengua. Usted sin lengua no puede producir la palabra. Por eso es tan importante cuidar la lengua, porque la lengua es la que le da, ¿verdad?, el sentido de esa articulación de cada palabra. Y la palabra, ¿verdad?, genera un discurso, y ese discurso es el que proyectamos a otro a través de nuestras emociones. Y aquí me quiero detener también en cuanto a los estados emocionales. Vamos a trabajar muchísimo eso, porque es lógico que el ser humano, y allí, ¿no?, los psicólogos de origen, en sus primeros pasos, les interesó más lo que eran los procesos cognoscentes. Es decir, cómo el hombre en esa realidad inmersa, él a través de todos sus sentidos, él captaba la realidad, la captaba, ¿verdad?, la procesaba y la almacenaba en el cerebro, y luego la asimilaba. En esa asimilación, lógicamente, ellos empezaron, ¿verdad?, ya vamos a hablar un poco de ello más adelante. Entonces ellos empezaron a ver cuál era
O sea, cuáles eran los mecanismos que utilizaba la persona para procesar la información. Y en esos tiempos, que eran tan largos, ¿verdad? Ellos se dedicaron más fue a lo que son todos los procesos cognitivos, los procesos cognitivos básicos y los procesos cognitivos de alto nivel de abstracción. Pero se olvidaron de otro aspecto que fue lo emocional. También, por supuesto, las primeras teorías que ustedes vamos a revisar son las teorías conductistas, porque las teorías conductistas fue las que determinaron que según cierto o frente a ciertos estímulos, la persona recibía, ¿verdad?, un comando y emitía una respuesta frente a ese estímulo. Entonces, fue tanto la profundización que ellos hicieron de todos estos procesos cognitivos y conductuales que se olvidaron de la parte afectiva. Y no solamente de la parte afectiva, sino que también obviaron la parte espiritual, cultural y social del hombre. Eso estoy hablando de los inicios y ya pasamos entonces al tiempo actual. Entonces, fíjense cómo, ya vamos a ir revisando todo con calma. Entonces, pero esto es como una antesala, pues, para que vayan agarrando luz. Entonces, fíjense cómo los estados emocionales lo dejaron aparte. Y es allí cuando la neurociencia dijo, no, está bien que es importante que los procesos cognitivos debemos saber, ¿verdad? Cómo se procesa toda esa información, cómo el hombre la asimila, cómo la aplica y cómo hace ese proceso de metacognición. Pero ¿qué ocurre cuando la neurociencia toma la batuta? Porque acuérdense que todos estos psicólogos de inicio hasta el momento actual, ellos son grupos de psicólogos que van haciendo, ¿verdad? Como su comunidad para fortalecer las ideas y el que está interesado con esas ideas, entonces hace como que la asociación con ellos para ir agregando nuevos elementos. Y así como la neurociencia le dio un cambio radical a la psicología porque agregó no solo la parte de la neurociencia, sino también le adicionó el lenguaje, ¿verdad? La producción del lenguaje, el lenguaje corporal, pero también le agregaron la psicología de lo que son las emociones. Y allí vamos a revisar todo lo que es la parte afectiva, porque el ser humano, como lo dice Humberto Maturana, no es un ser humano aislado. Y desde ese contexto de interacción que tenga el ser humano en su hogar, allí él va a crear una estructura afectiva, ya sea desde un pensamiento negativo o positivo. Por eso es tan importante que también en la actualidad está de boga la psicología positiva, porque ya están viendo que de qué sirve, vamos a llamarlo así, que usted conozca todos esos procesos cognitivos de almacenamiento de la información y de la extrapolación de esa información, si usted no sabe darle la aplicabilidad. Porque ahí viene porque la actitud es lo que le hace a usted ser una persona de un piso alto en ese desplazamiento como ser humano. Se lo digo de otra manera. Las emociones juegan un papel muy importante en el ser humano, porque las emociones, que son las emociones, y los estados de ánimo, que son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, mis emociones pueden ser de alegría, de rabia, ¿verdad? De euforia y qué sé yo, pero que también la vamos a manejar más adelante. Pero fíjense, mis estados de ánimo tienen que ver con un proceso ya interno de cómo yo, como persona, he aprendido a lidiar con los problemas. Y cuando yo no encuentro una palabra de los estados de ánimo, es la aceptación. En esos estados de ánimo, si usted no aprende a desarrollar la aceptación, usted entonces cae en un estado de ánimo que se llama la frustración. Entonces, en esa frustración comienza, ay, me asusté, ¿sabe? Porque miré el reloj y dije, ya son las 9.
tengo clase a las 9. Entonces, son las 8. Entonces, fíjense cómo las emociones en ese estado de ánimo, cuando uno, o sea, hay 4 estados de ánimo. El primer estado es la aceptación y la no aceptación. Cuando usted no acepta, es decir, los acontecimientos, la fluidez de las circunstancias, usted entonces cae en lo que ellos dicen en el estado de ánimo de frustración y resentimiento. En esa frustración, por supuesto, ¿por qué se genera la frustración? ¿Y por qué emocionalmente nos mueve en el piso? ¿Y por qué cuando estamos en pareja, la pareja nos afecta? ¿Y por qué los amigos nos sugestionan? Ese es otro, acuérdense, para que me pregunten cuando ya estemos en las emociones, por si se me escapa, la sugestión. ¿Por qué nos dejamos sugestionar por otro? Precisamente porque primero tenemos un problema que es la determinación. Cuando no estamos determinados, cualquiera nos hace movilizar para A y para Z. Cuando estamos determinados, sabemos hacia dónde vamos, porque la determinación tiene que ver con la personalidad, que también la vamos a trabajar. La personalidad, ya cuando usted es ser persona, la personalidad es ser. Cuando ya usted está determinado con un nivel de autoestima claro, alto, entonces ya por allí ya tiene un punto a su favor, porque sabe lo que quiere y sabe hacia dónde va, y por eso todo el mundo se quita para darle paso. Pero fíjense el otro pero, cuando usted empieza en la interacción social, y es allí donde Bandura, ¿verdad?, uno de los filósofos más importantes de Vygotsky, de la psicología social, allí agregaron un aspecto importante que fue la interacción social. Y claro, es lógico, porque el lenguaje no se produce si no está en interacción social, comencemos por ahí. Y el lenguaje se da en el desplazamiento con otro. Fíjense la película de Tarzán, él no aprendió a articular las palabras porque es que él solo articulaba sonido, y no era porque él no podía producir las palabras, sino que nunca escuchó las palabras. Y el lenguaje se desarrolla con la escucha, con el oído, pues. Entonces, porque el oído, la palabra emite una onda sonora, y en esa onda sonora procesa la palabra, y así procesa el sonido, perdón, el cerebro lo capta, le emite la respuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Volvamos a las emociones. Entonces, en esas emociones y en esa interacción social es cuando nosotros hacemos, vamos a llamarlo así, una estructura emocional. Y las emociones son muy fluctuantes, es decir, el ser humano pasa de amar a odiar. Entonces, ese es uno de los grandes problemones que ha tenido el hombre de esta sociedad actual. ¿Por qué? Porque vivimos en el amor y en el desamor. Hoy amamos y a los 1 minuto o 1 segundo podemos odiar a esa misma persona. Ustedes no ven que con las personas cuando se quieren mucho, se casan, eso sucede mucho con los matrimonios largos, que se casan muy enamorados, todos nos casamos enamorados, ¿sí o no? Por eso es el amor es muy hermoso. Pero es que el problema del amor no, es que entendemos, lo confundimos, porque el amor no tiene nada que ver con lo que son los sentimientos, porque el amor es el amor propio. Primero el amor hacia ti como persona para poder proyectar el amor hacia el otro. Entonces, fíjense cómo el ser humano en esa mente, y eso lo habla Eduardo Ponce, cómo el hombre en 1 segundo que trabaja, ¿verdad?, que proyecta amor, en 1 segundo también puede proyectar el odio. Y eso sucede, como estaba comentando, en los matrimonios, que en los matrimonios nos casamos todos muy, muy enamorados, y cuando llega el momento de que viene la otra o el otro, entonces viene el desamor. Y en ese desamor se olvidó ese principio del amor. El amor, fíjense, el amor es otra cosa. El amor, todo tiene una visión, y desde esa visión es la visión de aceptación. La aceptación, porque todo es factible en este mundo. Entonces, la aceptación es lo que le permite a usted no generar los estados de frustración o de resentimiento. Por eso es que cuando caemos en estados, fíjense, eso lo vemos mucho cuando las personas fallecen. ¿Qué ocurre cuando las personas fallecen? A todos nos ha pasado, pues, que se nos muere un familiar. ¿Cuál es la primera condición que nosotros hacemos en ese estado emocional? La no aceptación. No queremos, y menos si es un hijo, ¿verdad?, pequeño, o si es un padre que está joven. Entonces, claro, entramos en ese primer estado emocional de la no aceptación, y esa no aceptación no genera
una fluctuación emocional de resentimiento. Entonces allí es donde la neurociencia se ha dedicado a profundizar en esas emociones, porque es que el problema es que el hombre tiene, además, ¿verdad? En esa mente, tiene la capacidad de, a través de la neocorteza cerebral, de procesar todo sí, están vivos, ya yo sé, esperen que estoy aprovechando que está la fluidez de las ideas perfecta. Entonces, fíjense cómo la neocorteza cerebral que le procesa toda esa información, ¿verdad? Todo ese gabaje almacenado en la memoria. ¿Qué ocurre? Que la otra parte del cerebro también le está trabajando, que es el estado emocional. Las emociones jóvenes es muy importante. ¿Por qué? Porque las emociones le dice a usted para dónde, cómo es que usted se puede proyectar. Incluso, fíjense, ustedes que me dijeron que van a estudiar psicología más adelante en sus especializaciones, esa psicología clínica, esa psicología organizacional y por supuesto industrial, que ahorita están tomando muy en cuenta cómo usted como persona se reacciona o da respuesta frente a unos eventos inesperados. Incluso Estados Unidos está aplicando eso, ¿sabe? De que en una entrevista usted llega, usted ni se lo imagina, llegó a la entrevista a buscar trabajo y el director que le está haciendo la entrevista simula tener un infarto cardíaco y usted, para ver cómo usted como postulante reacciona frente a ese evento. ¿Y qué le está midiendo él ahí? ¿Usted cree que le está midiendo una racionalidad lógica? No, para nada, le están observando su racionalidad emocional así de corto. Entonces, fíjense cómo también esos estados de ánimo nos llevan a proyectar quiénes somos realmente. Las emociones, muy importante. Un psicólogo que no profundice en el estado emocional y en las emociones es un psicólogo, entonces se quedó apegado a la psicología clásica, y esa psicología clásica es buena porque nos permite conocer todos esos procesos cognitivos, pero no solo el ser humano es un lado nada más de esa constitución. El hombre como tal es una totalidad, es un sistema que se integra, ¿verdad? Y entonces es importante conocer los procesos cognitivos, los procesos conductuales, las emociones y por supuesto todo lo que tiene que ver con la neurociencia, que es la producción del lenguaje, cómo usted a través de esa interacción con el otro, usted se desplaza. Y lógicamente se agregó entonces lo que es la psicología positivista, que la psicología positivista, que me gusta mucho también, la vamos a revisar. Ella le agregó otro aspecto más importante, cómo además de que usted, ¿verdad?, que lo hizo la neurociencia, usted frente a un evento inesperado reacciona, ¿verdad?, o da respuesta, porque acuérdense que el cerebro tiene dos aspectos importantes. Tiene un pensamiento de respuesta y un pensamiento de reactivo. Generalmente los pensamientos reactivos son de comando, es decir, los hacemos inconscientemente. Hacemos cosas que a veces no sabemos por qué las hicimos. ¿Y quién está mandando ahí? La mente inconsciente. Entonces, ¿cómo esa mente inconsciente es la que nos direcciona generalmente en algunos eventos, aunque tenemos los ojos bien abiertos? Pero la mente inconsciente, ella comanda muchísimo. Entonces, tenemos que aprender también a educar la mente. Bueno, vamos a revisar también más adelante lo que es los estados de conciencia, ¿verdad? Allí vamos a trabajar los estados de conciencia y vamos a trabajar tres aspectos importantes de un actor que es de la psicología transaccional, que él habla de lo que es el yo. Y eso tiene mucho que ver con la personalidad, es decir, cómo a través de esa estructura que usted tiene en ese cerebro, la personalidad, ¿verdad? ¿Cómo emite usted su yo? Entonces él habla de tres yo, que es el yo padre, el yo niño y el yo adulto. Generalmente las personas, casi todos, nos manejamos desde el yo
padre o yo niño. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos aprendido. Pues, entonces, en el yo padre, ¿qué quiere decir ese yo padre? Bueno, que a través de toda esa interacción, ¿verdad? Como niños, en ese contexto familiar, nosotros vamos adquiriendo esa simbología. Y cuando somos adultos, proyectamos lo que decía papá o lo que decía mamá. Igualmente, en el yo padre, cuando nosotros hacemos, generalmente se ve mucho cuando la gente pierde el control emocional. Y a todos nos ha pasado. Es normal que perdamos el control emocional o que hagamos algo inapropiado, ¿verdad? Que nosotros consideramos que es correcto y resulta que no es. Y bueno, eso es normal porque somos seres humanos. Lo que sí no es, lo que es más normal es que usted aprenda, ¿verdad? A pedir disculpas, a aceptar que se equivocó, porque fíjense, esa palabra de aceptación solo vamos a trabajar muchísimo cuando estemos en las emociones. Esa palabra de aceptación es muy importante porque allí entonces tenemos que activar lo que nosotros conocemos como el código del perdón. Vamos a trabajar el perdón porque el perdón es la única palabra que nos libera de todas las cosas malas. Cuando usted no perdona de corazón, entonces fíjense cómo seguimos trabajando, manejándonos o proyectándonos desde la frustración. Es por eso que la mayoría de las personas, y allí es donde yo voy a terminar con esto, es que tiene alterada la salud mental y los trastornos psiquiátricos. ¿Y por qué ustedes creen que en este siglo XXI hay tantos trastornos psiquiátricos? Desde la bipolaridad, porque es la bipolaridad, pero la bipolaridad ya tiene que ver con los neurotransmisores. Pero ahora bien, por mucha gente es emocional y todo. Aquí ahorita la palabra, el trastorno más conocido en el siglo XXI fue la bipolaridad, porque la mayoría de la gente dice, bueno, pero tú eres bipolar. No, nada que ver. Lo que pasa es que los estados emocionales, entonces fíjense, específicamente las personas nos manejamos desde el yo niño, y ese yo niño es cuando nosotros hacemos berrinche, cuando perdemos el control, cuando nos desajustamos totalmente dentro de esa interacción. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido, ¿verdad?, ciertas herramientas de resolución de conflicto. En esa resolución de conflicto, ahorita hice un curso de eso, de resolución de conflictos, bueno, y aprendí muchísimas cosas, porque cuando uno está en la resolución de conflicto y se le presenta un problema, uno tiene que atacar es el problema, no a la persona. Entonces, bueno, a mí me sirvió muchísimo de herramienta, de verdad que sí. Bueno, fíjense, entonces, la salud mental. Vamos a trabajar también todo lo que tiene que ver con la salud mental, porque la salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, es el estado, ¿verdad? Es el equilibrio o el estado del equilibrio mental, pero también físico, también espiritual y, por supuesto, social. Nadie tiene salud mental si no está bien consigo mismo. Ustedes no ven que la mayoría de las personas no les gusta estar solo. La mayoría de las personas, sobre todo los que ya pasamos de cierta edad de madurez, cuando llegamos a la tercera edad, yo todavía no he llegado a la tercera edad, pero por ahí voy, pues. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegamos a la tercera edad, la gente, la mayoría, yo hablo de la mayoría, o sea, son ideas generalizadas, cuando llegan a la tercera edad, les ocurre que no encuentran la paz interna. ¿Pero por qué no encuentran la paz interna? Es decir, esa espiritualidad. Recuerden que no estamos hablando de la espiritualidad, de lo que es el santerismo o de lo que es las creencias espirituales. No, la espiritualidad es el encuentro con usted mismo, es el on encontrado con usted mismo. ¿Por qué ustedes creen que ahora la gente anda, en su mayoría, toda la gente que es pudiente y todos los que no son, andan buscando esa conexión con la espiritualidad? Y la conexión con la espiritualidad no es más que la conexión con usted mismo, con su yo, ese yo integrado en su forma de pensar, de expresar, de sentir, y de actuar. Entonces es importante, para tener salud mental debemos tener una mente orquestada, y la única manera de tener una mente orquestada es estar bien consigo mismo, y se consigue cuando usted, vuelvo a decirlo, cuando usted pone en práctica la aceptación, porque la aceptación, recuerden que cada suceso que sucede es precisamente para que usted reaprenda o le viene a decir algo. Cada situación que uno vive siempre le deja un aprendizaje. Por eso es que nosotros vamos a trabajar también algunas palabras incorrectas que usa la gente, como, bueno, la gente habla de las malas experiencias. Nada es malo ni nada es bueno. Recuerden, son situaciones que estamos viviendo para aprender algo nuevo. Y cada cosa o suceso que llega a su vida
es porque le viene a dar un mensaje y nueva experiencia. Es una renovación, es como el águila de la U Israel, una águila que está con las alas abiertas. ¿Por qué? Porque no sé si saben la historia del águila, ¿verdad? El águila, ella a los 70 años, 75, cuando ella llega ya a la edad muy avanzada, ya tiene que arrancarse el pico, tiene que arrancarse las uñas, tiene que arrancarse el plumaje para volver a renacer. Y en esas experiencias son precisamente para que uno vuelva a renacer. Y en ese renacer es que nos hacemos cada día mejores personas observando. Y la observación se logra es con la introspección. Es importante que aprendan también esa técnica de la introspección. Porque, pero eso la vamos a aprender en psicometría. Porque, no, voy a empatar una cosa con la otra porque me encanta. Cuando los vi anoche, que yo copio el listado, porque todo aquí está cerrado, yo dije, Dios mío, qué bueno. O sea, que voy a compartir con estos chicos en dos grandes momentos. Entonces, esa salud mental, ¿verdad? Tenemos que desarrollarla, pero aceptando los sucesos. Cuando no aceptamos la fluidez de las cosas, allí vienen las frustraciones y los resentimientos, que es lo que nos conlleva a los trastornos psiquiátricos. Y los trastornos psiquiátricos se dan desde dos planos, ya sea porque son, ¿verdad?, por disfuncionalidad orgánica o por los trastornos emocionales. Recuerden que la mente emocional es la que causa todas las enfermedades físicas y, por supuesto, psicológicas y sociales. Porque en las sociales que somos unos desadaptados, ¿verdad? O sea, lo estoy hablando de una manera incluyéndome. Entonces, esos trastornos psiquiátricos se dan producto de todo lo que tiene que ver con el comando de las emociones. Si nosotros somos unas personas que vivimos estresadas, ¿verdad? Porque el estrés es bueno, no es malo, pero el problema es el distrés. Cuando caemos en distrés, allí viene el problema. ¿Por qué? Porque el distrés es lo que nos lleva a tener el trastorno psiquiátrico. Bueno, saliéndonos de ese punto, vamos a hablar, ahorita les doy el espacio de palabras, ¿sí? Vamos a hablar rápidamente de lo que es la importancia del sílabo. En el sílabo ya está cargado, les dije, pueden consultar la bibliografía. Es importante que desarrollen, ¿verdad?, las habilidades investigativas. Aquí deben desarrollar el pensamiento crítico reflexivo, la participación activa en clase y también el procesamiento y comprensión de la información. El sílabo, ya ustedes, yo no me voy a detener en eso porque ustedes tienen experiencia porque son estudiantes del tercer semestre, entonces, bueno, consúltenlo y si tienen alguna duda, me preguntan en los encuentros que vienen o a través de mi WhatsApp. Fíjense lo siguiente, con el sílabo no vamos a tener problemas por lo siguiente, porque nosotros los profesores le cargamos semanalmente, ¿verdad? Le administramos el aula virtual y allí nosotros le colocamos todas las bibliografías que queremos que ustedes consulten también algunos vídeos para que lo observen y para que desarrollen ese proceso de lectura y escritura. Ustedes, perdón, me comentaron que la lectura, ustedes son lectores activos, me alegra muchísimo. Ahora tienen que hacer lectura comprensiva y por el tiempo no me voy a detener mucho, pero le voy a decir lo siguiente. En la lectura comprensiva deben ubicar las palabras, las ideas principales, tanto principales como secundarias. Y para ubicar las ideas principales siempre estarán en el primer o segundo párrafo de un texto. Los párrafos son todos aquellos, ¿verdad? Todos aquellos bloques de ideas que no pasan de 12 líneas o máximo 14 líneas. Lo legal es que sean de 10 a 12. Entonces, bueno, pero la normativa, pero, ahí viene el pero, que dentro de esas ideas deben ir ya fichando. Utilicen la técnica de estudio del fichaje para que vayan ubicando todas las ideas principales y secundarias en una ficha, ya sea digital o electrónica. Yo les recomiendo que la ficha sea física, porque para que desarrollen la escritura, es decir, para que suelten la manito y así van haciendo también ese proceso reflexivo de todos los contenidos que estamos trabajando. ¿Por qué es importante la técnica de estudio del fichaje? Bueno, porque si usted va ubicando las ideas principales de cada contenido, a usted se le va a hacer más fácil, porque ya ha sistematizado, ¿verdad?, ha registrado esa información en ficha y no tiene que recurrir nuevamente a leer todo ese contenido que ya leyó.
Entonces les recomiendo, por favor, que utilicen la técnica de estudio del fichaje y, por supuesto, que utilicen también extraigan las ideas principales y secundarias. Asimismo, les recomiendo que ubiquen las palabras clave dentro de un texto, es decir, las palabras claves, perdón, clave, bueno, se dice claves, porque es como serie. Las palabras clave son aquellas que se repiten constantemente, es decir, que el autor en un texto repite la palabra para que usted sepa que son las palabras clave. Las palabras clave son aquellas también que le dan el sentido de lo que quiere o la intención de lo que quiere transmitir el autor. Por eso es tan importante que usted conozca, ubique las palabras clave. Para ello puede utilizar diferentes resaltadores. En este caso, para las ideas principales, utilice un color y para las ideas secundarias otro. Y asimismo, en las palabras clave, entonces emplee otro color de resaltador. ¿Por qué? Porque el cerebro, como es captador de simbologías, ¿verdad? Él está acostumbrado a hacer esa conexión rápida. El color le es llamativo, ¿verdad? Y le almacena más rápido la información. En cuanto a las palabras clave, es importante que busque el significado. Nadie aprende, nadie tiene lectura comprensiva si no conoce las palabras. Por eso es que cada palabra tiene un significado y ese significado usted puede conceptualizarlo. Vale decir que con una palabra usted puede desarrollar un concepto. Entonces, les invito a identificar cada palabra dentro del texto, siendo aquellas las que se repiten varias veces. Es importante entonces que activen la lectura y la escritura, porque en esta asignatura, como es muy teórica, deben ir precisando los conceptos más importantes. Muy bien. Pasando al siguiente punto, allí les dejo esta presentación, se las voy a colocar al terminar esta tarde. Les coloco esta presentación para que la revisen, porque como es tanta información, la pueden consultar. Allí en esta lámina, como lo pueden observar, les coloqué el link de la biblioteca virtual que se llama Ebrari. La pueden consultar todo el material que ustedes deseen. Sin embargo, yo les digo, ya el material de la semana 1 y 2 está. Lo que quiero es que lean para que vayan entonces aplicando la técnica del fichaje. Otro aspecto interesante que deben hacer es revisar el calendario, ¿verdad? Académico, porque este les permite estar informado, atento a tiempo y como tiene que ser. Ahora, saliéndonos de este aspecto, les voy a explicar algunas indicaciones generales del inicio y desarrollo del periodo académico 2020A, que son líneas de mando de las autoridades de la Universidad Israel. Bueno, una de las condiciones que ellos nos comentaban es que la hora de ingreso a clase es máximo 10 minutos. Y lo voy a leer tal cual, porque después de esa hora, ¿verdad? Máximo después de la hora de inicio, para generar un orden en el desarrollo de la clase. Es muy desagradable, de verdad les digo, comenzar una clase y que el otro empiece a llegar 10 y 15 minutos. No, no, no. Además de que eso habla muy mal del estudiante y más del profesor que llegue tarde. Entonces, es importante que nos mantengamos, ¿verdad?, en el horario correspondiente, que es, en nuestro caso, nuestro horario de tutoría, en este mientras, va a ser desde las 7 hasta las 9 de la mañana. Una vez que ya nos incorporemos, igual va a ser a las 7. Yo generalmente, cuando tengo clase presencial en la universidad, llego casi que una hora antes. Bueno, pero yo llego una hora antes con la intención de que si un estudiante quiere preguntarme algo, yo estoy afuera ahí sentadita esperando la hora de entrada. Entonces, bueno, ya cuando estemos en nuestras clases ya presenciales, Dios mediante, que llegue rápido, entonces yo estaré allí una hora antes para que ustedes, si necesitan alguna consulta, yo estaré allí. De todas formas, después, como yo voy a estar todos los sábados allí, voy a tener también una hora como de receso entre una clase y la otra en la tarde. Si alguien quiere, yo también me voy a quedar, si necesita de mi asesoría. En cuanto al horario de tutoría, de apoyo y consulta, mientras, ¿verdad?, que estamos acá todos, como dijo por allá ahora, encuartelados, ¿no? Encerrados, entonces yo les voy a dar, bueno, no les voy a dar porque ya está en el aula virtual, tienen mi número telefónico.
tienen mi número y pueden usarlo por WhatsApp. Pueden escribirme todas las veces que quieran, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 18 de la tarde. Ese es el horario que corresponde, considero que está bien, es amplio, ¿verdad? Y pueden comunicarse conmigo, también lo pueden hacer, ahí les coloqué mi correo institucional, se pueden comunicar conmigo, cualquier cosa que necesiten, de una vez, no está de más decirles que pueden contar con mi apoyo. Recuerden que yo estoy en la parte, yo tengo muchos años trabajando con la parte de orientación psicológica y todo lo que ustedes necesiten. Recuerden que ustedes se están formando y en esa formación yo tengo la gran responsabilidad de coadyuvarlos en todos los aspectos, no solamente en el formativo, es decir, en el académico, no, también en todos los momentos que ustedes me necesiten. Yo estoy a su plena disposición. Saliéndonos de este aspecto, entonces, fíjense que ustedes tienen hasta 7 días para justificar algún fallo que tengan en cuanto a su asistencia a clase y lo pueden hacer a través del Sistema Integrado de Gestión Estratégica. Es importante que lo hagan y eso implica que ustedes todos sus procesos administrativos y académicos lo hacen por este sistema. Eso yo tengo ya claro que ustedes lo manejan muy bien. Y también les quiero resaltar que en las evaluaciones que ya les coloqué allí en la semana 1 y 2, vamos a hacer un sistema de evaluación, ya viene la siguiente lámina, entonces les voy a colocar una rúbrica de evaluación para que ustedes sepan si tienen algún fallo o no. Bueno, que casi siempre los alumnos, por lo menos los que yo he tenido, me han hecho unos trabajos muy buenos. Entonces, si tienen algún fallo, yo se los hago saber a través de una rúbrica respectiva en cada una de esas tareas. Ahora bien, en cuanto a las actividades de refuerzo, que asumo que lo vieron en el calendario académico y de allí la importancia, jóvenes, de revisar el calendario académico. Incluso, de verdad, desde mi punto de vista, yo amo ese calendario académico. Estoy esperando que abran allí las cuestiones de los cyber para mandar a imprimir todos sus listados y también mi calendario académico. Es importante que lo tengan impreso. Allí en el calendario académico se resalta, ¿verdad?, en la semana 7 y 16, que van a tener unas actividades de refuerzo académico. Estos son de refuerzo académico. Estas son líneas de mando que decidió las autoridades de la universidad para que ustedes, a través de este refuerzo académico, se refuercen los temas dictados de las semanas anteriores para asegurar el buen rendimiento en los exámenes. Incluso, como tenemos clases, ¿verdad?, de psicometría, yo estas indicaciones no se las voy a repetir, porque ¿para qué voy a volver a repetir algo que ya se los dije? Entonces, tomen en cuenta esta información, porque en psicometría ya son mis mismos alumnos, y lo doy por entendido que cuando les ceda la palabra, que ustedes ya ¿verdad?, están claros con la información. Bueno, entonces en las actividades de refuerzo académico se realizarán en la semana 7 y 8. En esa semana 7 ustedes no van a recibir ningún nuevo tema, sino que vamos a reforzar todos los temas que se han visto desde la semana 1 hasta la semana 6. Y por eso es la importancia de aplicar la técnica de estudio del fichaje, ya que esta le permite, ¿verdad?, ir resaltando sus ideas principales y algunas secundarias para que cuando llegue esa actividad de refuerzo, usted, ¿verdad?, simplemente busca su fichita, las lee y yo también voy a hacer lo mismo para que sea más amena y manejable la información. Después, en la semana 16, también se va a hacer el refuerzo académico, pero allí ya entonces se van a reforzar todos los temas dictados desde la semana 9 hasta la semana 15. Y en la semana 16 solo hacemos el refuerzo. Asimismo, van a tener una evaluación parcial en la semana 8. Allí se evaluarán los temas del 1 al 6. Y posteriormente van a tener un examen final que se realizará en la semana 17. Qué bueno, ¿verdad? Pero, ahí viene el pero. El pero es que van a tener una evaluación de todos los contenidos. Entonces, vuelvo a resaltar la importancia de la técnica del aprendizaje
del fichaje. Entonces, fíjense, porque cuando llegue el momento de demostrar que ustedes aprendieron todos esos contenidos, esta técnica les facilita organizar, ¿verdad? Y procesar la información de manera más expedita y listo. Ahora bien, la nota, ustedes saben que es de 10 puntos y si llegan a tener un fallo de no poder presentar uno de las evaluaciones, ya sea parcial o final, entonces tienen que notificarlo 8 días máximo por el CIGE y también a su coordinador que es de carrera, que es la doctora Mayra, ¿verdad? Bustillo. Un saludo para ella. Y cancelar y notificárselo a su profesor, en este caso a Betty Alejo, que soy yo. Y también deben cancelar un valor de $20. Ese es el coste de faltar a un examen. Por lo tanto, les recomiendo que no, nada que ver, todo el mundo al día. Bueno, continuando entonces, vamos a hablar del sistema de evaluación. En este sistema de evaluación, como lo pueden observar en la lámina y también lo pueden ver en, ya va que ando buscando aquí una cosita, lo pueden ver en el aula virtual de la semana 1. Vamos a hacer varias actividades académicas relacionadas con, en la primera semana, en la segunda y hasta la semana 16, yo voy a trabajar algunas actividades como los cuadros comparativos, vamos a hacer ensayos, un resumen, alguna presentación en PowerPoint, pero esta PowerPoint es la presentación, es decir, el formato. Va a trabajar el contenido de ese tema en el formato de PowerPoint. En cuanto a los cuadros, ensayos y resumen, en cuanto a los cuadros, ensayos y resumen, máximo 2 paginitas, más de ahí yo no quiero, porque realmente no es que usted me va a copiar todo ese contenido que está allí y nada, no, la idea es que usted, esos contenidos que están adjuntados u otros que usted considere que pueda consultar en la biblioteca de la universidad o en otra universidad, usted, bueno, pero para que vaya a otra universidad, sí tiene la de la UIG Israel, que está, de verdad, yo la estuve revisando la otra vez en físico, pues presencialmente, me gustó mucho. Tiene libros, de muchos libros que los vamos a usar cuando ya empecemos podemos solicitarlo en préstamo, pues. Bueno, entonces fíjense cómo van a ser estos cuadros comparativos, los ensayos resumen máximo 2 paginitas. Es decir, yo le llamo allí 2 cuartillas. 2 cuartillas son 2 páginas. Y cada cuadro, cada ensayo, cada resumen y presentación en el formato de PowerPoint tiene que llevar una introducción y una conclusión, una bibliografía. Cortico, porque lo que quiero es que ustedes trabajen la información, no es que me va a copiar toda la información tal cual como aparece allí, no. La idea es que usted trabaje esa información y extrapole las ideas que están allí presentadas. Entonces, una vez que usted las entienda, ¿verdad? Haga la lectura comprensiva, entonces usted me hace el cuadro comparativo, el ensayo, el resumen o la presentación en PowerPoint, pero desde un pensamiento crítico reflexivo. Es decir, esto quiere decir que ya son unas ideas que usted, unos contenidos que usted ha trabajado y entonces extrapola sus ideas con sus propias palabras. De todas formas, fíjense, como no he cedido la palabra, ya les voy a ceder. Ustedes, por favor, les pido que si alguna duda que tengan, vayan anotándola para que me pregunten en el momento correspondiente. Igualmente, les sugiero que lean toda la información que está en enlace y documento, observar los vídeos y también ya en el aula virtual, tienen los foros. Ya a partir de hoy ya tienen la responsabilidad de responder las preguntas que están adjuntadas en el foro. Con respecto a los momentos de participación de ese foro, lo pueden hacer de la siguiente forma. O lo hacen con una sola participación, respondiendo a las 3 preguntas que están ahí, o hace las 3 participaciones para responder pregunta a pregunta. Ese criterio se lo dejo a su decisión. Puede hacerlo desde una sola participación de manera global o en diferentes participaciones. Lo importante para mí es que usted responda todas las preguntas que están en el foro. Con relación al chat, vamos a tener también un intercambio acá con esta herramienta para que ustedes me pregunten y también yo les voy a hacer algunas preguntas para que ustedes me respondan. En la próxima clase les sugiero que traigan ya preparado
los contenidos que vamos a desarrollar en la semana 2, porque yo les voy a hacer ciertas preguntas, porque la idea no es que yo apliquen estas 2 horas un chalala y chalala explicativo y ustedes allí calladitos y puros recibiendo la información. La idea es que también apliquemos varias, ¿verdad? Bueno, saliéndonos entonces de esto, porque estoy viendo la hora, guau, comencemos entonces, les cedo la palabra a ustedes si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, todo está correcto. No, profe, está todo correcto. Ay, gracias a Dios. Bueno, muy bien, me alegra muchísimo. Muy bien, entonces... Profe, yo sí tengo una consulta, Okay. profe. Sí. En cuanto al tema yo de presentarles la lista de mis compañeros, ¿le haría yo al final de esta clase o le tendría que mandar por correo? No sé si podremos comunicarnos por WhatsApp para tener un mejor contacto, profe, nada más de eso. Quería saber mi duda, profe. Por WhatsApp me hace la captura y ya. ¿Le haces una captura? Ya, listo, profe. Sí. Ajá, Okay. pero ¿y su WhatsApp me podría mandar a mi correo o va a poner aquí en el chat? No sé cómo hacerlo, profe. O sea, mi WhatsApp, mi número. Sí, profe, para poder enviar las capturas de los participantes. Sí, hoy no lo vas a hacer porque ya yo hice el control. Mi número está en el aula virtual, donde dice inicio. Allí dice mis datos personales, ¿verdad? Y mi correo institucional y mi número de WhatsApp. Ahí está, mi número telefónico. Búscalo. De todas formas... Ya, listo, profe. Muchas gracias. Tiempo en eso, porque eso está, yo lo chequeé ayer y eso está. Bueno, jóvenes, entonces vamos a explicar lo que es el concepto de filosofía. Vamos a entrar al tema 1, que ya yo entré, porque yo los voy llevando para que vayan acostumbrándose a no ser tan lineales, pues así es que uno aprende a salirse de la línea. Entonces, bueno, en el tema 1 vamos a desarrollar lo que es, le voy a explicar lo que es el concepto de fisiología, la psicofisiología, los fundamentos teóricos y otras cosas que considero importantes. Bueno, observando la lámina podemos decir que la fisiología es el estudio de las funciones de los órganos y células que componen el sistema humano. Eso ya lo he venido hablando. La fisiología simplemente se encarga de explicar cómo funciona cada célula y cada órgano que compone el sistema humano. Ese simplemente. Cuando usted vea fisiología, es funciones. O sea, es igual, ¿verdad? A funciones. Es decir, cuáles son las funciones que le corresponden a cada órgano. En este caso, vamos a trabajar con el órgano de lo que es el cerebro humano y cada una de sus células. Simplemente. Esas son las fisiologías, funciones de cada órgano o célula. En cambio, la psicofisiología es una ciencia interdisciplinaria, como lo pueden observar en la lámina, siendo una de las disciplinas que mayor crecimiento ha experimentado dentro de la psicología en los últimos años. ¿Y por qué creen ustedes? Bueno, por lo que ya les comenté, ya que la psicofisiología, ¿verdad? Como es empató lo que es la psicología como tal, es decir, cómo piensa y cómo se comporta y cómo actúa el hombre frente a la sociedad, también le interesa el funcionamiento de esos procesos, es decir, por qué el hombre se comporta así, por qué procesa la información tal y por qué actúa frente a una realidad determinada en un momento dado. Entonces, eso ha sido la psicofisiología, funcionalidad de los procesos psicológicos, afectivos, conductuales y sociales. Porque se han agrupado ya otros psicólogos, no solo los psicólogos de la parte cognitiva, sino también los psicólogos desde la neurociencia, desde la psicología social y de la conductual, y por supuesto del aprendizaje, porque también hay muchos pedagogos que se han incorporado a la psicología. Entonces, bueno, ya después dice, ¿verdad?, que esta es una disciplina comprendida dentro de la neurociencia, sí, porque es precisamente la neuro tiene que ver con el estudio del cerebro y la ciencia es la que hace todos esos procesos mediante el método científico. Acuérdate que la ciencia es la que se encarga, ¿verdad?, de comprobar si esos procesos son ciertos o no. También se le suele llamar a la psicofisiología la psicobiología, ya que incorpora la perspectiva biológica en el estudio del organismo como un todo integrado. Ok, ahora bien, vamos a hablar un poquito de cómo se desarrolló históricamente la psicofisiología. Bueno, los filósofos de la antigua Grecia, como Platón,
decía que el ser humano estaba constituido en 3 dimensiones que regulaban su comportamiento. Jóvenes, acuérdense que aquí se empató el proceso de presentación, de familiarización y todo lo demás. Vamos a quedar con unos contenidos pendientes, no se preocupen, para la próxima clase. Lo vamos a desarrollar, lo que queda pendiente lo desarrollamos, pero todo tiene una secuencia, no se preocupe. Entonces, fíjense, Platón miraba al hombre desde 3 dimensiones. Él consideraba que el hombre estaba constituido por 3 aspectos importantes, que eran la razón, las pasiones nobles y las pasiones bajas. Cuando él hablaba de la razón, era la racionalidad lógica, ¿verdad? ¿Cómo eran esos procesos de racionalidad lógica? Y la parte de las pasiones nobles tiene que ver con los valores del ser humano, cómo él se comportaba. Acuérdense que estos filósofos griegos les interesaba mucho lo que eran los valores, las virtudes. Ellos decían que un ser virtuoso es aquel que se apega, ¿verdad?, a buscar el buen vivir de la sociedad. Eso eran las pasiones nobles. Y las pasiones bajas, por supuesto, tienen mucho que ver con lo que es el cerebro reptil. Esas pasiones bajas que tienen que ver con el apetito sexual y tiene mucho que ver con el cerebro también, ¿verdad? Porque el cerebro es el que comanda el apetito sexual. Entonces, en esas pasiones bajas, como el hombre, ¿verdad? Y generalmente ahí funciona es el pensamiento reactivo, ahí no hay más nada, puro reptil, comandos reptiles, ¿verdad? Que son las pasiones bajas, como la persona entra en un proceso irracional. Entonces, él hablaba, ¿verdad? De eso, de la razón, las pasiones nobles y las pasiones bajas. Muy bien. Después, el mismo Platón fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates. Sócrates fue un filósofo muy reconocido porque él tenía una manera única, que él hablaba del método socrático, que él decía que era más importante hacer preguntas que buscar las respuestas, porque la forma de preguntar es una técnica muy importante. Y fíjense que si nosotros nos vamos al arte de preguntar, el psicólogo, si no sabe preguntar, allí perdió los papeles, que dice Urbe Criollo. ¿Por qué? Porque el arte de preguntar es muy importante para un psicólogo, pero para nosotros preguntar debemos tener un guión para poder hilar todo ese proceso en el abordaje, ¿verdad? O en el asesoramiento de nuestros pacientes. Incluso por eso les decía que cuando tengan la oportunidad, ya sean profesionales, hagan ese diplomado del coaching ontológico. ¿Por qué? Ahorita lo están dando incluso como curso, no, pero eso no es un curso, es un diplomado. El coaching ontológico utiliza la técnica del método socrático. ¿Por qué? Porque Sócrates hacía preguntas y entonces es lógico, el coach hace lo mismo a través del arte de preguntar. Así es que usted le va a indagar, ¿verdad? Va a indagar la vida, o sea, la experiencia de la estructura vivida del paciente. En este caso, el psicólogo tiene que aprender a hacer preguntas, porque si no, no va a poder, o sea, hacer ese proceso de introspección, que es lo que nos interesa conocer. Y lógicamente, Platón utilizó lo que era la dinámica del diálogo, es decir, ese orden discursivo, la retórica, y a través de la retórica del diálogo es que nosotros podemos crear esa comunicación empática con el paciente. Si no tenemos una comunicación empática, entonces por allí empieza la primera barrera. Recuerden que a nadie le gusta, recuerden eso siempre, a nadie le gusta por nada de este mundo ser intimidado, ¿verdad? En su mundo, en su mundo íntimo. Recuerden que nosotros tenemos ese mundo íntimo y allí en ese mundo íntimo guardamos muchos secretos, guardamos mucho dolor, guardamos nuestra experiencia en esa estructura vivida. Entonces es importante que cuando hagamos el diálogo con nuestro paciente, usuario o cliente, nosotros tenemos que aprender a hacer un diálogo, pero un diálogo empático a través de una comunicación, que lo dijo por allá este chico que dijo tan bonito, yo quiero es ayudar, sí, porque nosotros no podemos vernos, o sea, nunca podríamos entablar, ¿verdad?, un diálogo empático solo, o un diálogo con nuestro cliente solo para indagar. No, tenemos que darle ese espacio de adaptación para que nos permita pues entrar en toda esa estructura, porque si no revisamos la estructura de la experiencia vivida, nunca podremos saber qué es lo que le está ocurriendo a esa persona. Bueno, Platón fue
muy conocido en la parte de la psicología porque él creó la teoría del mundo de las ideas, y el mundo de las ideas es lo que con el discurso hablado y la proyección de esa expresión corporal es que nosotros podemos captar, ¿verdad?, todas las situaciones que tiene la persona. Recuerden que cuando nosotros estamos en un proceso de asesoramiento con la persona, tenemos que ser muy perspicaces, es decir, debemos ser muy observadores para que a través de cada palabra que él nos diga, ¿verdad?, en ese diálogo, nosotros descubrir. Incluso yo les diría a ustedes en este momento, fíjense que es importante que las primeras palabras que diga la persona en una consulta, allí está su perfil psicológico para que lo tengan presente. Bueno, después entonces tenemos a Gon, ¿verdad? Que como lo pueden observar acá, él fue el primer psicólogo experimental que le dio como que él fue el padre de la psicología experimental. ¿Por qué? Porque precisamente él trabajó un método que es muy importante, que es el que vamos a poner en práctica, ¿verdad?, en psicometría, que es el proceso introspectivo. Pero el problema de ese proceso introspectivo es que la psicología, recuerden que la psicología de antes no aceptaban lo que era subjetivo, nada. Recuerden que la psicología antigua, clásica, ella hablaba, era fundamentada por el método científico. Y para que sea científico, en aquel entonces, tenía que ser observable, medible y cuantificable. Si no era así, entonces no lo aceptaban. Sin embargo, Gon, ¿verdad?, que está ahí la lámina, él, a través de ese proceso introspectivo, que lo hace uno a través del diálogo, por supuesto. Uno va hablando y la gente, el psicólogo le va escuchando, porque el psicólogo tiene que desarrollar el oído, porque si usted no escucha bien, no sabe oír, porque una cosa es oír y la otra es escuchar. Cuando usted aprende a escuchar, entonces, en ese proceso introspectivo que usted le hace al usuario o a la persona, entonces usted va hilando, ¿verdad?, y va haciendo todos esos diagnósticos que son necesarios. Bueno, él también rompió muchos paradigmas, porque aquel entonces, acuérdense que eran mundos oscuros y en la oscuridad no aceptaban sino lo cierto, pero no, lo incierto no lo aceptaban, es decir, aquellos procesos subjetivos, aquellos procesos que eran así, imagínense todo lo que salía fuera de lo que era el estereotipo religioso. Si no estaba pegado al método científico y a los estereotipos religiosos, eso no era permitido. Sin embargo, él hizo dos aportes muy importantes, como fue la psicología de los pueblos. En esa psicología de los pueblos, él hizo, ¿verdad? La primera fue que él estableció lo que se conoce con el método etnográfico, es decir, con la interacción social en una comunidad, usted aprende a observar las costumbres, las creencias, los valores. Recuerden que nosotros, a través de la estructura de la experiencia vivida, allí vamos acumulando todas esas experiencias, todas esas costumbres, esos valores, todas, en palabras corticas, toda la simbología que hemos adquirido desde niño hasta la edad adulta. Y la segunda, él lo refiere con él agregó, fíjense cómo él era de atrevido, que él agregó la parte mitológica, es decir, lo que no se veía, todo lo que tenía que ver, él aceptaba y él decía que un curandero podía ser tan psicólogo como un psicólogo. Entonces, claro, eso alarmó a la sociedad, acuérdense que era una sociedad, eso era el círculo de Viena, pues eran los científicos que controlaban las ideas del mundo, y si usted se salía de ese círculo, ¿verdad?, de científicos, entonces usted lo empezaban a mirar mal. Incluso muchos psicólogos, así como Sigmund Freud, todos pasaron por momentos un poco duros. Bueno, también tenemos aquí a William James, que él fue un filósofo y psicólogo estadounidense. Bueno, ¿cuáles eran las ideas de él? Bueno, él era pragmático, es decir, ¿qué es ser pragmático? Es decir, todo lo que se ve, todo lo tangible, todo lo práctico. Y también habló del empirismo radical, ahí se los dejo, la experiencia, todo lo que tiene que ver con la experiencia. Bueno, pero también, fíjese, él agregó un aspecto muy importante que fue la psicología religiosa. Allí él se interesó por todos esos códigos sociales religiosos
que de una u otra manera, y si ustedes se ponen a dar cuenta, este señor fue inteligente, porque una de las cosas que nos ha etiquetado y que nos ha condicionado la mente ha sido la iglesia. La iglesia nos ha puesto muchas etiquetas y allí es donde viene el Estado, porque eso es lo que le interesaba, el estado de la conciencia. En ese estado de la conciencia, porque la conciencia y la inconsciencia, entonces nos pusieron los valores de lo bueno y lo malo, y en lo malo y en lo bueno uno no sabe en cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Lo que sí le puedo decir, según los filósofos griego, es que lo bueno es lo que da felicidad a la sociedad y lo malo es lo contrario, es decir, lo que daña a la sociedad. Entonces, los valores virtuosos es importante tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque dentro de esos valores virtuosos, ¿verdad? Nosotros tenemos, ojo, que apegarnos a la felicidad, es decir, en el buen vivir. Otro autor importante fue Sigmund Freud. Me encanta, este lo vamos a revisar de pies a cabeza, porque Sigmund Freud, primero, porque él fue el padre del psicoanálisis. Ahí lo vamos a revisar. Él es una persona maravillosa, yo lo amo de verdad. Y él habló de todos los procesos, él hablaba también de los estados, ¿verdad? De la personalidad. En esa personalidad lo vamos a revisar mucho, él habla mucho, y por supuesto hablaba de lo que era de la histeria, él hablaba de la histeria, y mira cómo era Sigmund Freud, que él era tan inteligente que él dijo que la histeria era producto de la mujer. Vale decir que era la mujer porque tenía el útero, ¿verdad? A través de esos procesos hormonales, la mujer era la que caía más en histeria. Sin embargo, ya eso lo vamos a profundizar, lo que me interesa lo vamos a profundizar en las clases que siguen. Entonces, Sigmund Freud habló también de lo que era la personalidad, el psicoanálisis, y por supuesto habló de lo que era la hipnosis y la introspección. A él se le debe ese código de la introspección. La introspección, la gente en aquel entonces no le daba mucha importancia a la introspección, porque la introspección es el proceso más importante. ¿Y qué es un proceso de introspección? Es aquel, ¿verdad?, donde nosotros, con una mirada hacia nosotros mismos, vamos revisando cada experiencia que hemos vivido en esa estructura de vida. También tenemos a Vygotsky me encanta, lo vamos a revisar también, porque Vygotsky, ahí les dejo la lámina, es un filósofo, ¿verdad?, fue un psicólogo ruso, pero él tenía todo lo que tenía que ver con la interacción social. Él hablaba del lenguaje, de los procesos, de todos esos procesos que tienen que ver en la interacción social, y allí ese también lo vamos a revisar con calma. Bueno, entre los aspectos, me quedan 2 minutos, qué increíble, entre los aspectos, y cierro con esto, entre los aspectos importantes que resaltaba Vygotsky era la zona de desarrollo proximal, es decir, él decía que nosotros debíamos aprender, y siempre aprender una etapa, adelantarnos a una etapa antes, es decir, no podemos encasillar que si el niño tiene 3 años, él tiene que aprender las cosas de esos 3 años. No. Podemos también hacer la proyección de que el niño puede tener aprendizajes progresivos, es decir, proyectivos a una etapa subsiguiente. Hablaba también, por supuesto, Vygotsky fue el que habló de todos los procesos conceptuales, es decir, los procesos preoperatorios, operatorios. Y bueno, todos los trastornos de lo que es los trastornos de aprendizaje. A él se le deben muchísimas cosas. Bueno, jóvenes, otro autor así interesante en 1 minuto fue Piaget, y lo dejamos para la próxima clase. Bueno, tenemos varias cosas que contar. Estos 3 grandes filósofos que ya les dije, les voy a hacer la remembranza en la próxima clase. Con él iniciamos para entonces caer en lo que es el estudio del cerebro humano. ¿Alguna pregunta? Cedo la palabra, que me queda 1 minuto para ir a la otra clase. ¿Alguna alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? No, muy bien. Todo muy bien. Todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, jóvenes, mire, entonces les recomiendo, para que cerremos, 3 cositas. Revisen entonces a la teoría de Vygotsky. Vamos, lo que quiero que revisen, solo, porque es lo que vamos, los demás, sí, pero ellos es como un conocimiento general y no quiero hacer énfasis. Vamos a revisar a Sigmund Freud, el que están viendo en esta lámina, a Sigmund Freud, Vygotsky, ¿sí?, y a Piaget. Esos 3 autores los trabajamos de inicio en los primeros 30 minutos de la clase anterior, para entonces entrar con lo que es el cerebro. Jóvenes, llegó la hora de despedirnos, son las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda que tengan, se comunican conmigo por mi WhatsApp, que lo tienen en la aula virtual, o por mi correo institucional. Tengan buen día y muchos éxitos.
Gracias, profe. Gracias, Miss. Igual. Gracias, profe. Igual. Gracias, profe. Gracias a ustedes, jóvenes. Nos vemos en la otra clase. Esto continúa, no se preocupe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.